Salmo 118. Acción de gracias por la salvación recibida del Señor. Alabad al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Diga ahora Israel, que para siempre es su misericordia. Diga ahora la casa de Aarón, que para siempre es su misericordia. Digan ahora los que temen al Señor, que para siempre es su misericordia. Desde la angustia invoqué al Señor, y me respondió el Señor, pidiéndome en el lugar espacioso. El Señor está conmigo, no temeré. Lo que me pueda hacer el hombre, el Señor está conmigo, entre todos los que me ayudan. Por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Mejor es confiar en el Señor que confiar en el hombre. Mejor es confiar en el Señor que confiar en príncipes. Todas las naciones me rodearon, mas en el nombre del Señor yo las destruiré. Me rodearon y me asediaron, mas en el nombre del Señor yo las destruiré. Me rodearon como abejas, se enardecieron como fuego de espinos, mas en el nombre del Señor yo las destruiré. Me empujaste con violencia para que cayese, pero me ayudó el Señor. Mi fortaleza y mi cántico es el Señor, y Él me ha sido por salvación. Voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. Diestra del Señor hace proezas, la diestra del Señor es sublime, la diestra del Señor hace valentías. No moriré, sino que viviré, y contaré las obras del Señor. Me castigó gravemente el Señor, mas no me entregó a la muerte. Abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas, alabaré al Señor. Esta es la puerta del Señor, por ella entrarán los justos. Te alabaré porque me has oído, y me fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo. De parte del Señor es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y alegraremos en él. Oh Señor, sálvanos ahora. Te ruego, oh Señor, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en nombre del Señor. Desde la casa del Señor os bendecimos. Señor es Dios y nos ha dado luz. Atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Mi Dios eres tú, y te alabaré, Dios mío, te exaltaré. Alabad al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Buenos días al grupo de Iglesia Bautista Reformada de la Gracia y lo que están escuchando por YouTube. Como todos los sábados tenemos por costumbre, se lee un salmo. En esta ocasión le ha tocado a la hermana Estefanía la lectura del salmo número 118. Muchísimas gracias a la hermana Estefanía para la lectura del salmo número 118. Vamos a hacer hoy más que nunca, generalmente a veces hago una pequeña reseña histórica, pero hoy me voy a pegar un poco más a algunos comentarios que me van a ayudar sobre la reseña histórica de este salmo, para después hacer una aplicación o explicarlo del sentido espiritual y el cumplimiento, podríamos decir, escatológico, profético, anticipado de lo que iba a ser la construcción del verdadero templo. Pero para poder hacer esto no nos podemos escapar de la historia, primero en el contexto histórico, porque muchos dirían que estamos espiritualizando las escrituras y no es así. Primero vamos a explicar un poco el contexto histórico. Entonces, yo en mi Biblia, por lo menos creo que es la 1960, me aparece a mí con un título que dice Acción de gracias por la salvación recibida del Señor. Y eso espero que sea lo que nosotros podamos hacer cuando terminemos la explicación o exposición de este salmo, que podamos dar una acción de gracias, amados, porque el día de mañana me toca explicar 1 de Corintios capítulo número 10, y voy a hablar un poco de ese pueblo desobediente que no dio acción de gracias, y por ser ingrato y ser desagradecidos murieron. Acuérdense lo que dijo el Señor:
¿dónde están los otros? O sea, ¿por qué vino uno solo a agradecer? Entonces, aunque la salvación es por gracia, nosotros debemos dar las gracias porque es una salvación otorgada por el Señor. Debemos ser agradecidos. Dicho esto, voy a empezar con bastante contexto histórico antes de dar una aplicación espiritual. Vamos a decir, este salmo está como en un sándwich entre un salmo muy corto, que era el 117, y el salmo más largo, podríamos decir. Él está en el medio, entre el salmo que era 117, que tenía 2 versículos, y el salmo 119, que tiene unos 170 más o menos. Así que él está situado así, en este. Y podríamos decir que es la última canción de Agel que aparece de este Agel egipcio. ¿eh? Se cree, amado, acá empiezo con el trasfondo histórico, que fue cuando se dedicó a las murallas y a las puertas restauradas de Jerusalén durante la fiesta de la Pascua del año 444 antes de la venida de Cristo. Para esto tienen que entender que ellos habían sido llevados en cautiverio. Después Dios había una promesa de que ellos iban a volver, iban a restaurar. Todo había quedado destruido. Acuérdese, Jeremías se lamentaba. Estaba el otro profeta también, que Jeremías, y estaba Ezequiel, claro. Y habían otros profetas más. Empezaron a restaurar en ese tiempo, en el tiempo de Esdra, en el tiempo de Nehemías. Acuérdense, posiciones en un poco allá. Ellos están volviendo a su patria después de mucho tiempo. Quizás algunos eran chiquititos, algunos ni siquiera sabían, nacieron quizás esclavos y estaban volviendo. Eso es más o menos para que puedan entender. Cuando ellos están volviendo a ese lugar, acuérdese que cuando usted empieza a restaurar, ya lo vengo hablando hace rato, esto de los salmos, no es fácil empezar desde cero, amado, empezar desde el principio, pero es así, ellos vuelven y no todo fue, vamos a decir, bonito o lindo, toda la ciudad estaba situada, de enemigos, estaban creo que los samaritanos también, que era una mezcla que había, entonces hubo mucha oposición. Siempre hay una oposición para empezar de nuevo, en lo que sea una misión, una iglesia, en nuestra vida cristiana. Siempre va a empezar, siempre va a haber oposiciones, pero en el contexto histórico, acuérdense que se reían de ellos, se burlaban de ellos, los hacían parecer ridículos a ellos, todo era difícil. Es como usted quiere empezar algo y la gente se burla, esto es una iglesia, acá quién es, usted el pastor, cuántos miembros. Siempre hay burlas y las personas buscan ridiculizar la obra del Señor. Cuando uno quiere empezar, yo lo digo por experiencia, quiere empezar desde el principio y volver a las escrituras y predicar lo más consistente con las escrituras, siempre hay oposición, por supuesto, de aquellos enemigos que parecen tener fortalezas muy grandes o pseudos iglesias muy grandes. La burla siempre está de esos samaritanos, esa mezcla de cristianos mundanos, podríamos decir, porque eso era los samaritanos, era una mezcla, usted sabe, los judíos con... Bueno, así son muchos de estos carismáticos, ¿no? Que dicen ser cristianos, pero son más mundanos que cristianos. Pero así era, es como estábamos a decir en el contexto. Si ustedes ven en sus Biblias y se van a dar cuenta en el Salmo 118, en los versículos del 10 al 14, van a ver que todas las naciones me rodearon, más en nombre del Señor yo las destruiré. Me rodearon y me asediaron, más en nombre del Señor yo las destruiré. Me rodearon, bueno, ahí empieza a nombrar, vamos a decir, la oposición. Eso, si ustedes, para que puedan entender un poco del salmista, más allá de quién lo escribió o no escribió, algunos por supuesto creen que el que yo nombré, otros creen que es Nehemías, perdón, que es David el que lo escribió. Pero lo cierto es que en el libro de Nehemías aparece el contexto histórico para que puedan entender. Ellos tenían que construir, estaban construyendo, levantando, y una espada, en una parte tenían la espada, en otra estaban trabajando. Entonces era difícil, es difícil hacer una obra. Mire, yo mañana tengo que hablar de las personas, vamos a decir, que hablan.
una persona que habla del ministro, una persona que opina sobre el ministerio, es una persona que de verdad no tiene nada que hacer, por eso tiene tiempo para hablar. Esta gente no hacía nada y opinaba, lo hacía parecer ridículos a ellos. Si ustedes ven en Nehemías, incluso Nehemías era bravo, amados, porque se agarraba de las barbas. Acuérdense que cuando él llega, se va un tiempo y bueno, llega y los ve, lo que la palabra es fornicar, acuérdense, estaban fornicando como mundanos. Nehemías se desespera y lo agarra de las barbas y los arranca y se queda. Yo tengo que hablar un poco de eso, de mañana también, de lo que pasaba eso, como el Señor los mató. Entonces, amados, esto llevó un tiempo largo, empezar una misión, empezar una iglesia, empezar una vida cristiana desde cero, una vida incluso en Cristo, no sucede así nada más, va a haber oposición. ¿Por qué lo digo? Porque dentro de un rato tengo que hablar un poco de Cristo y de nuestra vida. Es una lucha, amados. Todo aquel que cree que viene a Cristo está todo fácil, está muy equivocado, le vendieron otro cristianismo. Hay una pelea, aunque Cristo la venció, pero nosotros debemos pelear con los deseos de la carne, debemos pelear con el mundo, con nuestra yo, con los familiares que se oponen, los más cercanos y la gente. Así que ustedes ven acá en el contexto histórico sucede eso. Más o menos esta reconstrucción, nada más la reconstrucción, de eso llevó creo que unos 52 días más o menos de empezar a reconstruir, nada más de empezar, pero en ese proceso había burlas y la gente se oponía. Incluso yo no me acuerdo bien porque lo leí hace mucho, creo que se quisieron unir. Y creo, no me acuerdo que Nehemías, pues Nehemías era un hombre de Dios tremendo, él le dice no se van a unir. Él no aceptaba, vamos a decir, pseudos cristianos para que puedan entender. Queremos trabajar para la obra del Señor. No, solamente los que están dentro de la iglesia van a trabajar y construir. No, si quiere viene de verdad, pero este era un hombre, cuando hay estas clases de hombres como Nehemías, esta clase de hombres también como Esdras, que se paraba, el hombre de Esdras 7:10 estudiaba la palabra, primero se la aplicaba a él, y después que la aplicaba a él, de ahí iba, la enseñaba, él andaba ante la multitud enseñando, eran hombres de verdad dedicados completamente a Dios. Entonces hubo gran oposición en ese momento, no solamente vamos a decir de las naciones, sino de los mismos que se creían que algunos que eran judíos, y acuérdense, algunos habían quedado creo en Babilonia, eran los que estaban más cómodos. No sé si se acuerda, hay varios viajes. Acá les voy a contar un poco del contexto histórico. Pero por lo menos, ¿qué podemos aprender del versículo 1 al 4, amados? O sea, ustedes leanlo porque a mí no me da tiempo, si no se va a hacer muy largo esto. Pero nosotros debemos dar gracias, amados. Si usted no entiende nada de lo que voy a hablar ahora, de acá en adelante, entienda esto, amado, que uno debe ser agradecido con el Señor. El Señor, acuérdense, nos liberó así como lo hizo con el pueblo de Éxodo, fueron desagradecidos con ellos, fueron enviados en cautiverio. Dios los podía haber dejado ahí en cautiverio y que murieran. Pero aún así por Jeremías 29:10 le dio una promesa que iban a volver. Daniel se acordaba de esa promesa, creo que en Daniel 9, y él ora, pide perdón y vuelven. El Señor tuvo misericordia otra vez. Por eso dice que cada mañana se renuevan sus misericordias, amados. ¿Cuántas veces nosotros les tienen paciencia a las personas? Quizá una, dos, tres, y ya está. Se acabó. Señor, encárguese usted. Ya. Pero a veces el Señor obra por nosotros. Entonces, su misericordia se extendió una vez más, amados. Y no todos acudieron a esa misericordia, pero algunos volvieron a reconstruir de nuevo. Y eso es lo que hizo un poco la reforma, amado, y eso es lo que hacemos nosotros. No nos importa si vienen muchos, nosotros lo que nos importa es volver a las escrituras. Por eso dice reformando, siempre reformando. O sea, vivimos en una época, creo que ahora hace un tiempo pasó, ni siquiera hablé yo de esto, del 31 de octubre de la Reforma, pero eso es lo que hacemos nosotros, es volver
sobre lo que predicó el Señor Jesucristo. Eso es lo que hace la reforma, lo que predicó el apóstol Pablo y los que predicaron de verdad. Lo que dice las Escrituras es construir sobre el verdadero fundamento. Y eso debemos dar gracia, amados. Del 1 al 4 es dar gracia en todo momento. Acuérdese, Dios se molesta cuando nosotros somos desagradecidos. Mañana tengo que hablar en 1 Corintios capítulo número 10, un capítulo muy fuerte y duro, amado. Y uno de ellos es el ser ingrato y desagradecido con Dios. El pensar ellos estaban en otro país, pero extranjeros, presos y se quejaban, amados. Porque querían estar en esa mejor comodidad y no eran agradecidos. Entonces, lo que debemos hacer nosotros es ser agradecidos en todo momento. Y cuando usted es agradecido, amado, echa afuera todo lo que es, vamos a decir, esa codicia, las cosas que queremos de este mundo, pues ellos codiciaron esas cosas. Eso es lo que hace ser agradecido, estar agradecido por la bondad. Y eso es lo que hizo el Señor Jesucristo cuando Satanás lo tentó, amado. Por eso debemos agradecer de esta salvación que tenemos, amados. No me puedo frenar mucho en estos versículos del 1 al 4, pero sí hay un libro que yo siempre digo, que creo que está en el canal, que creo que de Jeremy Burroughs, que se llama El contentamiento cristiano, una joya rara, algo así. Y eso nos habla un poco de Filipenses, que Pablo ha aprendido a estar contento. O sea, tanto tenga mucho, tenga poco. Eso es lo que busca el Señor, que estemos contentos. Porque si no estamos contentos con mientras nos das cosas. Y cuando no, papá o mamá no nos da cosas, ¿qué pasa? Ya es malo papá y mamá. Entonces nuestro padre es malo. No es así. Debemos amarlo a Él por lo que es, no por lo que nos da o nos saca, amados. Deben aprender a hacer eso. Entonces, acá debemos ser agradecidos por ese amor y esa misericordia que Él tuvo para con nosotros. Unos versículos del 5 al 14 que no me da tiempo de leerlo, pero si ustedes lo quieren ir leyendo con sus vistas, van a ver un poco todo ese tiempo, vamos a decir, que el Señor de alguna forma extendió su brazo y los protegió de sus enemigos. Del 5 al 14. Ellos tenían que completar el trabajo, amados. No sucede así. Ojalá sucediera así, ya se hace todo, la gente viene. Y hay un trabajo arduo. Ojalá fuera así y nuestro templo espiritual totalmente santos. Pero no es así. Hay un trabajo. Hay que echar todos esos remanentes de pecado que están adentro nuestro. Así como ellos tuvieron que otra vez construir ese templo. Acuérdense que ahora estamos en un nuevo pacto. Nosotros debemos resistir. El enemigo no va a querer que este templo sea de alguna forma, aunque vino el Espíritu Santo, sea restaurado de nuevo, puesto de nuevo para el Señor. Para eso fuimos apartados, un pueblo santo. Para eso nos sacó el Señor. Y esa oposición. Pero si nosotros nos ponemos manos a la obra, estoy seguro, como dice los versículos del 5 al 14 ahí, que el Señor va a estar con nosotros. Fíjese que usted lo lee ahí y va a ver que dice que el Señor estaba ahí, la fortaleza venía de Él. El cántico, fíjese el 14 que me gusta, que tengo que hablar un poco, que dice, mi fortaleza y mi cántico es Jah, por el Señor. Y Él me ha sido por salvación, voz de júbilo y de salvación hay en las tinieblas y en las tiendas y en los justos. También, perdón, en las tiendas, dice así, gracias, en las tiendas de los justos, amado. Y es así. Eso me hace acordar también ese versículo, creo que es Éxodo 15:2, cuando cantaron, el Señor es mi fuerza y mi canción, Él me ha dado la victoria, Él es mi Dios y lo alabaré. Él es mi Dios, Él es el Dios de mi Padre y lo exaltaré. Éxodo 15, versículo 2. También dice en Isaías capítulo 12, versículo 2, miren a Dios, ha venido a salvarme, confiaré en Él y no tendré temor. El Señor Dios es mi fortaleza
y mi canción. Él me ha dado la victoria. Es así, amados, cuando nosotros estábamos muertos en delitos y pecado, nosotros tuvimos que confiar en el Señor. Por eso que nosotros cantamos alegres, siempre cánticos espirituales, salmos, y entonamos al Señor. ¿Por qué? Porque somos un pueblo que de verdad cantamos y estamos alegres en el Espíritu, amados. Y eso es porque viene la confianza de Él, nos confiamos. Ustedes nunca vieron esos jugadores, hay unos, yo no sé qué son unos que dan miedo, vi unos morochos así, y hacen bum, 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 y no sé, ¿los vieron? ¿No? Y que gritan eso, juca, chacalaja, juca, juca, y usted hace así y le da miedo como el adversario, algo así. O el karateca, vio que hace y produce como el miedo, el terror. Pero a nosotros no viene nuestra fortaleza de confiar en nosotros, viene nuestra confianza en el nombre del Señor. Cuando nosotros avanzamos, confiamos en el Señor, no en nosotros. Nuestros cánticos no son de victoria centrado en algo, sino en el Señor, por lo que ha hecho en nuestras vidas. Voy a hablar un poquitito más del contexto histórico, siempre del versículo 5 al 14. Y ahora sí me voy a posicionar un poco de historia, ¿sí? Él los protegió entonces a esta gente mientras estaban trabajando, estaba diciendo, en esos tiempos que sucedieron en el año 537 antes del Señor Jesucristo. Ellos acuérdense que habían sido liberados de su cautiverio. En el versículo número 5 dice, desde la angustia invoqué a Jah y me respondió poniéndome en lugar espacioso. Acuérdense, ellos estaban siempre, cada vez que Israel, amado, clamaba y clamaba al Señor, dice, escuché a mi pueblo, decía. Incluso cuando estaban en Egipto, clamaron y escuché a mi pueblo. Cuando estaban en Babilonia, clamaron y clamaron, escuchó otra vez. Y el Señor a veces lo tenía que postrar a las personas para que la persona desde ahí clame al Señor. Es lamentable, amados, que el Señor a veces, perdón, no lo digo por el Señor, pero es lamentable que las personas tengan que estar postradas, que las personas les tenga que suceder algo, caer en algún pecado o algo para que recién clamen al Señor, para que los libere. Esta es la historia de un poco de ese pueblo que tengo que hablar mañana. Un pueblo que el Señor mostraba su misericordia, un pueblo que mostraba de verdad su bondad. Y abusaban de su misericordia, de su amor, de su larga paciencia. Y aún así el Señor extendía. Y yo aprendí mucho de eso, amados. No aprendí a consentir el pecado de las personas, pero he aprendido a tener misericordia, paciencia. Hasta cuando la persona por ahí, el Señor lo entregue o el Señor se lo lleve. Entonces vemos, voy a hablar un poco de este año 537, antes, cuando esta gente de Israel ha sido liberado de ese cautiverio. Ya dije en el número 5 que ellos estaban orando, pidiendo. Ahí yo me estoy auxiliando, podríamos decir, un poco de contexto histórico para entender, porque es mucha información. Pero eran más o menos unos 50.000 judíos, amados, que para que tengan idea ustedes, de unos 50.000 judíos que regresaron a Jerusalén bajo el liderazgo de Zorobabel, y bajo el gobernador y Josué, y un sumo sacerdote. Eso está en Edra, en Edra 3, del capítulo 3 al capítulo 6. Acuérdense, creo que eran 3 viajes que volvieron, si no me equivoco, con diferentes... no me acuerdo quién fue, que no sé si fue Zorobabel, Edra y Nehemías, no me acuerdo el orden que habían sido, solo que iban volviendo de a poco iban volviendo todo a Jerusalén. Fíjese, ahora tuvieron bastante oposición, incluso la gente que estaba en ese lugar, para que puedan entender, cuando usted quiere empezar una obra, o los que están ahí, no le va a gustar que usted empiece una obra ahí. ¿Por qué? Porque eso va a interferir con los asuntos que ellos tengan, tanto religiosos, porque nadie quiere, vas a decir, menos el enemigo. Bueno, en esa época empezaron esa oposición. Y eso se detuvo en el año 536 al año 520, antes del Señor Jesucristo.
esa oposición, amado, ¿qué hizo? Bueno, que eso se frenara la obra. ¿Eh? Y que quedó ahí quedado durante, no me acuerdo, a ver si puedo encontrar la fecha, porque estoy buscando la fecha. Este trabajo volvió a reanudarse en el año 520 a.C., amado. Esto se frenó más o menos, podríamos decir, unos 6 años más o menos. Imagínense, se cierra la iglesia acá durante 6 años porque viene una oposición de un carismático, empiezan a atacar. 6 años sin la palabra de Dios, amado. Se quedó. Pero no era porque el Señor no estaba. Es quizá ellos tuvieron temor, se frenaron. Pero el Señor estaba ahí. Entonces, prometiéndole que iba a estar. Y volvieron de nuevo, después de eso, vamos a decir, volvieron a reanudar eso. Yo no me acuerdo si cuándo fue, tendría que ver, no me acuerdo que el Señor creo que manda a 2 profetas en el tiempo contemporáneo. No me acuerdo si era Oseas o no me acuerdo quién era, Amós, uno de ellos que manda, que le dice, ustedes estaban ocupados en construir sus casas y la casa del Señor está desechada. Empiezan a avivarse de nuevo porque viene a hablarle a alguien. Dice, ¿qué hacen con estas casas? Bueno, otra vez empieza la obra de nuevo. Pero ellos se habían de alguna forma manchado, o sea, quedado ahí, bueno, volvamos a la pesca, total. No es así, se empezaron a enfriar de nuevo, amados. Y otra vez empezó la reconstrucción del templo. Y ya se empezó a fortificar un poco más fuerte. ¿Sí? Pero vemos, fíjese, lo que quiero decirle, amados, que no se desaliente cuando usted empiece una obra, algo, te digo por experiencia, esto no sucede de un año a otro. Yo en mis comienzos he leído mucho de la vida de los mártires y de muchos misioneros, amados. Quizá usted no vea la obra de entrada, quizá usted perezca y no vea el fruto que ha hecho, pero le puedo asegurar que cuando pase el tiempo, el Señor va a trabajar sobre eso, o vendrá otro, pero es así. Esto parecía como que no iba a pasar nada, pero el trabajo otra vez empezó, la reconstrucción, empezaron a venir otras personas que ayudaron en el ministerio, pero de a poco se empezó a fortalecer más la ciudad. Y el trabajo se reanudó en el año 520 antes del Señor Jesucristo y el templo se completó más o menos y ya para la dedicación del Señor en el año 515 antes de Cristo. Acuérdense que todo esto va bajando los números, ustedes saben, ¿no? Claro. Sí. Y ya la gente empezaba a confiar, el Señor está con nosotros, ya no confiaban a otra gente, sino empezaban a confiar no en los reyes, en la gente que estaba así, sino en el Señor. La gente empezó a tener más, otra vez a tener confianza en el Señor que estaba con ellos. Empezaron a confiar en el Señor. Y aunque ellos estaban ahí, los enemigos estaban ahí, porque de verdad no se iban a ir, ellos empezaron a confiar en la fuerza, ya no volver para atrás, pero sí en el Señor a atacar a sus enemigos. Creo que después vuelve Nehemías, creo que después de este viaje, sí, Nehemías llega en el año 444 y ya él empezó a trabajar a construir los muros y restaurar las puertas también. Junto con Nehemías, con esto que creo que era Zorobabel el primero que vino, no sé si después vino Esdras, no me acuerdo el orden de eso que lo dije. Pero ya empezaron a construir y a fortalecerse más. Y es así, amados, como a Satanás no le gusta cuando empieza una obra, amados. Cuando se empieza una obra va a venir la oposición de, 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 de Satanás, va a utilizar a los suyos para que atacar. Este es un poco a grandes rasgos lo que es el contexto un poco de la historia de este pueblo, como empezó la construcción creo que del segundo templo de la ciudad a reconstruir y a empezar de nuevo por su desobediencia, aunque el Señor le dio de nuevo su misericordia que volvieran algunos. No todos quisieron volver. Dio este llamamiento para servir en una obra. Le dice, pero no todos acuden a ese llamamiento. Ahora me gustaría hablar un poco, vamos a decir, del contexto, podríamos decir, que estoy hablando, pero del contexto histórico. Porque, perdón, histórico no, en el sentido espiritual. Porque
Este es un poquitito el contexto histórico de lo que está sucediendo ahí, ¿sí? Pero en el contexto, bueno, es decir, ahora quisiera hablar un poquito del sentido cristocéntrico. Para aquellos amigos que dicen, ustedes espiritualizan las escrituras, yo mostré un poco lo que es el contexto histórico, pero vamos a hablar un poquito del Señor Jesucristo. ¿Mm? Acá vemos un poco, vamos a decir, de la venida del Señor Jesucristo en su reino, amados. Cuando el Señor Jesucristo vino, ustedes acuérdense, encontró y miró el templo y dijo qué es lo que estaba sucediendo ahí. No me da tiempo de ir texto por texto, pero usted se acuerda. El Señor se ofende, agarra creo que como un látigo y le empieza a dar, porque decía estos eran mercaderes de la fe, ¿qué es lo que estaba haciendo? Acuérdense todo, yo voy refrescando su memoria, no texto, pero sí refrescando, si usted es un cristiano me entenderá. Él en Juan 2 dice que destruyeran ese templo y él le dice que él lo iba a reconstruir ese templo, porque ¿de quién estaba hablando? De él mismo estaba hablando, creo que es en Juan capítulo 2, pero en el versículo número 22 del Salmo 18 y 23 dice así, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte del Señor es esto, dice, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Versículo número 24, este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y alegraremos en él. Aquella gente, amados, desechó, vamos a decir, al Señor Jesucristo. Aunque el salmista está hablando, podríamos decir, de ahí. Yo mire, no quiero pecar con una historia que conozco, pero me voy a cubrir con esto. Es una historia que conozco, como que esa del sacerdote que entra y se le pone una campanita, no aparece en la Biblia. Pero no deja de ser que quizás era real, por si el Señor lo mataba. No sabemos. Pero hay una historia que no sé si es verdad, pero cuando estaban construyendo el templo, la escuché hace muchísimo tiempo, la leí en un comentario, había una piedra que ellos no sabían para qué era, no sabía para qué era la piedra del ángulo. La historia cuenta que los constructores que estaban construyendo la desecharon, la tiraron. No sabía dónde iba. ¿Ves cuando usted quiere armar algo y no sabe? Lo dejamos acá cuando termine de hablar, armar esto, que vemos, por ahí le sobró, pero era lo más importante que necesitaba, sin eso no anda. Cuando se dieron cuenta la mandaron a buscar, así cuenta la historia. Y dice, no, la piedra del ángulo, ¿cómo era algo, ahora les voy a explicar, que iba entre dos columnas que sostenía, sin eso se viene todo abajo. Y corrieron a buscarlo los constructores, por eso viene de que dice la piedra del ángulo que se echaron. Por supuesto la Biblia no nos habla de todo, pero según la historia de los judíos que ellos tienen, ellos sabían, de algo viene, la habían tirado y cuando se dieron cuenta dijeron, la piedra que desechamos, cualquiera podría, es como vamos a decir un aforismo, se dice, o algo argentino, un aforismo colombiano, que lo entiende solamente el de su país. Bueno, ellos entendían, la piedra, sí, la historia de que habían desechado. Ellos sabían que habían desechado esa piedra y la mandaron, por eso cuenta la historia. No, me lo acordé justo ahora, cuando no tengo anotado. Me lo acordé, que lo leí hace muchísimo, y eso me cerró un poco. Era el Señor Jesucristo, amados. Cuando el Señor Jesucristo, ustedes ven acá, a mí no me da tiempo de hablar un poco, pero habla un poco de la venida del Señor acá. Fíjese, mucho habla de la venida de Cristo acá, como el Señor lo castiga, me castigó gravemente, Juan 18, y mucho que no me da tiempo de entrar por las puertas, la vareda hasta la puerta, cuando entra toda esta persona, amados, entran el Señor y se hosanan en las alturas y lo reciben como un Salvador, pero después, tiempo después, como decía, creo que este escritor que se llama Pink, ¿cómo se llama? A.W. Pink, aquellos que decían que lo alababan, después que gritaban, decía Pink, crucifícale, crucifícale. Así cuando el Señor Jesucristo vino en su reino, o sea, porque Él vino en su reino espiritual, ahora, muchos lo odiaron, muchos lo desecharon, muchos
lo aborrecieron, amados, sin causa. Él vino de alguna forma a construir el reino, así como en el antiguo estábamos viendo este templo que estaban construyendo, pero era solamente templo de piedra, era de alguna forma un tipo del verdadero templo que es Cristo, que es el Señor Jesucristo. Y así como Israel tenía oposición, de verdad, cuando el Señor Jesucristo viene, Él a construir, así como Israel construye en Zorobabel, Esdras que estaba hablando, y Nehemías, y esos enemigos, el Señor Jesucristo tuvo oposición, amado. Lo aborrecieron y lo desecharon. Y así Isaías 53, amado. El mismo pueblo fue. Fueron los mismos parientes. Son las mismas personas que parece que están siempre ahí con nosotros. Saque a Cristo. Ponga a Cristo en la mesa con su conversación. Hable de Cristo. Y va a ver que se terminó todo. Saque eso. Saque la piedra del ángulo que hay entre la unión que usted tiene con las personas. Se vino bajo todo. Solamente la unión. Cristo es la piedra del ángulo que puede unir entre esa unión entre el Padre, entre Dios y la humanidad. Es lo único que sostiene. No hay. Cristo es la piedra que unió entre los judíos y los gentiles, la que rompió la barrera y lo que puede unir. Sostiene el templo, amado. Sin Él no hay iglesia, no hay nada, sin la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Aunque el Señor, como dice el Salmo, el Padre lo afligió, y parece, pero no lo dejó, lo levantó. Y acá vemos un poco, amado, del sufrimiento y de la aflicción del Señor Jesucristo y su humillación. La humillación de Cristo es que Él venga a un mundo perdido por el pecado, y Él, que es la piedra angular, viene a traer la salvación, lo desechan. Imagínense, amado, Dios mismo desechado por la humanidad. Esa gente que se creían los edificadores, de verdad, creían los que eran edificadores, quisieron construir por sus propias obras. Y nadie puede así ser salvo por sus propias obras. Desecharon la piedra. Por eso, si usted está sin Cristo, amado, si usted desecha a Cristo, sepa esto, que el día del juicio el Padre y el Señor Jesucristo, aquel a quien usted ha desechado, Él lo va a desechar. El Señor le va a decir: no os conozco, no sé quién eres, no te conozco. Por eso tenga cuidado cuando usted niega a Cristo, porque si usted lo niega a Cristo en una conversación, tiene miedo de Cristo, en ese día el Señor dice: te negaré, así como tú me negaste a mí. Por eso es bueno confiar en el Señor y alabarlo. Yo no me acuerdo si es y no solo en el Antiguo Testamento, amados, porque ustedes fíjense que el Señor Jesucristo, yo voy a dar algunos textos nomás, en Mateo 21:42, el mismo Señor, hablando de la parábola de los labradores malvados, fíjese, Él había mandado, acuérdese la parábola que ya la hablamos hace un tiempo, que era un hombre de familia, el cual plantó una viña, acuérdese que puso un vallado, edificó una torre, y se acercó el tiempo y envió a sus labradores para que se vieran los frutos. Y acuérdense, y mataron a todos los labradores, a todos los que estaban ahí, hablando un poco de los profetas. ¿Sí? ¿A quién envió? Dice: bueno, voy a enviar a mi hijo. ¿Sí? Tendrán respeto por mi hijo. A él sí le van a obedecer. Quizás a esto no, que eran los profetas, los enviadores, que estaban anticipando, pero a mi hijo sí. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, vení, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, echaron fuera de la viña y le mataron. Eso es lo que hicieron con Cristo. Lo echaron fuera de Jerusalén y lo mataron. Cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia, y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto de su tiempo. Jesús les dijo en el versículo número 42, ¿nunca leíste en las Escrituras: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto,
y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dejado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus palabras, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron de que hablaban de ellos. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo porque le tenían por profeta. Ahí vemos que el Señor Jesucristo está aplicando este salmo que estoy leyendo a Él mismo, amado. Él es la piedra que el pueblo de Israel desechó. Por eso si una iglesia, amado, no tiene a Cristo, si una iglesia tiene entretenimiento, si una iglesia tiene show y comida y cosas basadas solamente en la carne, no es una iglesia. Las iglesias de hoy, amado, han desechado el verdadero evangelio. Si no hay evangelio, de verdad no hay nada. No hay nada que decir, amados. ¿Qué puede hablar usted? ¿Qué buenas nuevas puede dar para un pueblo que está sediento, para un alma afligido y cansado del pecado, que busca ser perdonado? ¿Qué le puede dar? Un poco de agua de este mundo nada más y después tendrá sed. Pero Cristo calma la sed. Totalmente. Por eso es que dice, el Señor lo aplica. Y no solo él, amado. Pedro. Deme un tiempo más, que tengo dos más que para hablar, que es Pedro, creo que es en su primer sermón. Pedro en su primer sermón, en Hechos capítulo número 4, él está hablando, Pedro y Juan están hablando ante el concilio. Dice así, versículo número 10, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Creo que Pablo en Efesios 2, en el versículo número 19 en adelante, para tener un poco de contexto. Dice así. Voy a empezar un poquito antes. Vamos a hacer una cosa, amado, ténganme un poquito de paciencia, porque así el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento no puede interpretar al Antiguo Testamento. Así que me voy a volver un poco más atrás para que puedan entender. Efesios capítulo número 2, versículo número 11. Acuérdense, en el versículo 8 y 9 habla que la salvación es por gracia, por medio de la fe, no por obra, ¿sí? Pero en el 11 habla de la reconciliación por medio de la cruz. Y dice así. Escuche, porque está muy unido con el Salmo este. Hablándole a un pueblo gentil, en ese contexto. Por tanto, cuando diga por tanto yo voy a hacer esto. Por tanto, Daniel, Sergio de Daniel, acuérdate, así yo aprendí. Me estás hablando a mí. Y yo digo, sí, yo me acuerdo de esos días. Y así para usted va a tener otro significado las escrituras. Por tanto, ahí su nombre, acuérdate, acordaos de que en otro tiempo, usted o vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estaba en sí Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y alejados a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estaban lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno,
derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino, anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no soy extranjero ni advenedizo, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Escuchen. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Después que el Señor Jesucristo murió, el Padre lo resucitó y el Señor ascendió, mandó su Santo Espíritu. Dice Primera de Corintios capítulo 3, versículo 16, y en Segunda de Corintios también, en Primera de Corintios también 6, y en capítulo 3, que nosotros somos el templo ahora de Dios, amado. Y Él vino a morar en nosotros. Esa obra prefigurada, podríamos decir, en el Antiguo Testamento, que se estaba mostrando que era un tipo de algo, ha sido terminada y consumada. Si usted es una nueva criatura, como creo que dice Pedro, dice así, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Acercaos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Piedra de tropiezo, roca que hace caer. Porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para vosotros que en otro tiempo no eran pueblo, pero que ahora sois pueblos de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, si volvemos al Salmo, vamos a encontrar, y no solo en ese Salmo, amado, vamos a encontrar en muchísimos salmos, pero en este Salmo, por lo menos 118, dice así: Alabad al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia,
Diga ahora Israel que para siempre es su misericordia. Diga ahora la casa de Aarón que para siempre es su misericordia. Sí, como dijo el amado apóstol Pedro, usted ha alcanzado esa misericordia. Te invito a que ahora haga como el Salmo, alabe al Señor. Ahora la hermana Diana va a cantar un cántico espiritual y nosotros vamos a cantar después también un himno que se llama, que está ahí, este es el día del Señor, que aparece también acá. El himno. Versículo 15 al 17, tal cual como está en la escritura del Salmo. Para que... Del 15 al 17, está bien. Es así. Voces de júbilo y de salvación se oye en las tiendas de los justos, porque la diestra del Señor hace proezas. Porque la diestra del Señor me salvó y no moriré, sino que viviré para poder cantar a la gloria del Señor. Y no moriré, sino que viviré para poder cantar a la gloria del Señor. Amén. Amén. Ahora los invito a... Vamos a cantar un cántico espiritual que está también ahí, que se llama Este es el día, y es el número 166, y está usando en esta ocasión el Cantos del Camino, ¿sí? Este es el día que el Señor nos dio, Seré feliz y le adoraré, Este es el día que el Señor nos dio. Seré feliz y le adoraré. Este es el día que el Señor nos dio. Amén. Voy a hacer una breve oración y ya está. Amado Padre, le agradecemos, Señor, porque usted ha sido bueno con nosotros, Señor, y ha extendido su misericordia a nosotros, Señor. Y la sigue extendiendo su misericordia, Señor, a nosotros. Y siempre es el día para nosotros, aunque es el día, Señor, que usted, cuando llegó el Señor Jesucristo, dijo, este es el día de la salvación. Y ahí siempre en nosotros hay una voz de júbilo, por la que fuimos salvos. En nuestro templo siempre, Señor, hay alabanzas de gratitud, Señor, para usted, Señor. Gracias, Señor, por esa salvación, Señor, que usted nos ha dado, Señor. Y en ella, Señor, nos gozamos y en ella nos alegramos, Señor. Señor, le pido, Señor, que usted está trayendo a muchas personas, Señor, para que vengan a reconstruir, Señor, una verdadera iglesia, Señor. Una verdadera iglesia, Señor, que esté basada, Señor, en los fundamentos, Señor, que ha dejado, Señor, los apóstoles, como dice en Efesios 2, versículos 20, para que podamos estar construyendo, Señor, sobre Cristo, Señor. Le pido todo esto en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo y como siempre decimos, amén. Amén.